Dajjal, el anticristo y la IA en la visión apocalíptica moderna. Bienvenidos a otro episodio de IDEIAS. Hoy, sumergimos nuestros pensamientos en las aguas profundas y a menudo turbulentas de las creencias colectivas que han moldeado nuestras sociedades a lo largo de la historia. El imaginario colectivo de la humanidad, ese vasto y etéreo almacén de ideas y conceptos que compartimos, está repleto de figuras y mitos que nos hablan de tiempos oscuros, de finales apocalípticos y de seres que presagian la culminación de eras. Estas figuras apocalípticas, que tan apasionadamente nos evocan emociones de temor, esperanza y curiosidad, son reflejos de nuestras inquietudes más profundas. Son manifestaciones de nuestras preguntas eternas sobre el final, sobre lo que sucede después y sobre el propósito y el significado de nuestra existencia. Ya sea que hablemos del Ragnarok nórdico, donde los dioses caen en una última batalla catastrófica, o de las profecías Hopi sobre la culminación de un ciclo mundial. Estas historias tienen un propósito común: ayudarnos a dar sentido al mundo y a nuestra posición en él. Cada cultura, cada religión, cada tradición tiene su propia interpretación del Apocalipsis. Pero ¿qué nos dicen realmente estos relatos? Más allá de las diferencias en los detalles, estas historias a menudo comparten temas comunes: la lucha entre el bien y el mal, la renovación después de la destrucción, la esperanza que surge de la desesperación. Estas son ideas universales que resuenan en todos nosotros, sin importar de dónde vengamos o en qué creamos. A medida que avanzamos en este episodio, exploraremos figuras específicas como el Dajjal en el Islam y el Anticristo en el cristianismo, pero también queremos ir más allá de la simple narración. En este mundo moderno, donde la tecnología y, en particular, la inteligencia artificial desempeñan un papel cada vez más importante en nuestras vidas, es crucial preguntarse: ¿cómo se relacionan estas antiguas figuras y mitos con nuestra percepción contemporánea del mundo y del futuro? Por eso, te invito a embarcarte conmigo en este viaje. Un viaje donde la tradición se encuentra con la tecnología, donde el pasado y el presente convergen, y donde las antiguas profecías se reflejan en nuestros debates actuales sobre el papel de la IA en nuestro futuro. Sin duda, será un recorrido fascinante, y estoy emocionado de tenerlos a todos ustedes acompañándome en este descubrimiento. Así que acomódense, mantengan una mente abierta y prepárense para explorar las conexiones entre nuestras creencias más antiguas y nuestras tecnologías más avanzadas. ¡Vamos allá! Siguiendo nuestro viaje por el universo de las figuras apocalípticas, nos adentramos en los vastos desiertos de la tradición islámica, donde las arenas del tiempo han guardado historias de un ser enigmático y perturbador, el Dajjal. Este personaje, al igual que muchas figuras apocalípticas de otras tradiciones, tiene un peso y una influencia significativos en el imaginario colectivo de millones de personas en todo el mundo. El Dajjal, a menudo traducido como el falso Mesías o el impostor, es una figura compleja y multifacética en la tradición islámica. Las narraciones que giran en torno a él son ricas y variadas, ofreciendo tanto advertencias como lecciones para los fieles. Se dice que aparecerá en los últimos días, en una época de gran tribulación y confusión, y será una prueba para la humanidad. Su capacidad para engañar y llevar a la gente por mal camino es, según los relatos, inigualable, y será uno de los signos más grandes y preocupantes del fin de los tiempos. Es interesante observar las características asociadas con el Dajjal. Se le describe a menudo con un ojo ciego y la palabra kafir, incrédulo, escrita en su frente, visible solo para los verdaderos creyentes. Pero más allá de su apariencia física, lo que realmente hace que el Dajjal sea una figura temible es su habilidad para engañar y confundir. Usará signos y maravillas para engañar a la humanidad, mostrando ríos de agua y fuego, pero en realidad serán lo contrario de lo que parecen. Aquellos que sigan sus caminos encontrarán su perdición, mientras que aquellos que se mantengan firmes en su fe serán recompensados. La importancia del Dajjal en la tradición islámica es una manifestación de un tema recurrente en las religiones del mundo: la lucha entre la verdad y el engaño, entre la guía divina y la tentación terrenal. Es una llamada a la vigilancia, a la reflexión y, sobre todo, a la importancia de la fe genuina y la comprensión en tiempos de tribulación. Como veremos más adelante, el cristianismo también tiene su propia figura similar en el Anticristo.
Y mientras continuamos explorando estas figuras, notaremos que, a pesar de las diferencias en las narrativas y las tradiciones, hay paralelismos sorprendentes y lecciones universales que se pueden extraer. Pero, ¿qué sucede cuando estos antiguos relatos se cruzan con nuestra modernidad tecnológica? ¿Cómo se relacionan estas historias con nuestra comprensión y percepción de algo tan avanzado y, a menudo, tan mal entendido como la inteligencia artificial? Queridos oyentes, eso es algo en lo que profundizaremos más adelante. Por ahora, mantengan esa chispa de curiosidad encendida, porque nos espera un viaje fascinante. Adentrándonos aún más en el fascinante mundo de las figuras apocalípticas, nos encontramos ahora en un terreno familiar para muchos, el cristianismo. Dentro de su rica tradición teológica y espiritual, hay una figura que ha capturado la imaginación de creyentes y no creyentes por igual, el anticristo. El anticristo, una figura tan envuelta en misterio como en temor, representa en la tradición cristiana la personificación de todo lo que se opone a Cristo y, por ende, a la verdad divina. Es, en esencia, un engañador, un líder carismático que, a pesar de su aparente benevolencia o poder, se opone a los designios divinos y busca llevar a la humanidad por caminos oscuros. Pero, ¿qué nos dicen las Escrituras sobre el anticristo? Aunque la palabra anticristo se encuentra específicamente en las cartas de Juan, el concepto o la idea de una figura opuesta a Dios es un tema recurrente en muchos otros textos bíblicos. En el libro de Daniel, por ejemplo, se habla de un rey blasfemo que profanará el templo y perseguirá al pueblo de Dios. En Tesalonicenses, Pablo habla del hombre de pecado que se exalta a sí mismo por encima de Dios. Y, por supuesto, el libro del Apocalipsis, con su simbología rica y compleja, nos presenta la figura de la bestia que recibe poder del dragón y que combate contra los santos. Más allá de las Escrituras, a lo largo de los siglos, el anticristo ha sido representado de múltiples maneras en la cultura popular. Desde pinturas y literatura hasta películas, esta figura se ha convertido en un símbolo del mal supremo, un líder que, con engaños y falsas promesas, arrastra a la humanidad hacia su perdición. Sin embargo, lo más intrigante del anticristo no es su naturaleza malévola, sino su habilidad para engañar. Es una figura que a menudo aparece como un salvador, como alguien que trae soluciones y esperanza, pero cuyas verdaderas intenciones son nefastas. Y aquí es donde podemos comenzar a trazar paralelismos con la inteligencia artificial. Si bien la IA no tiene intenciones o deseos propios, es una herramienta que puede ser usada para bien o para mal. Así como el anticristo engaña con falsas promesas, la IA puede ser maquillada para parecer beneficiosa cuando, en realidad, puede tener aplicaciones dañinas. En el corazón de estas historias sobre el anticristo, al igual que en las del Dajjal, hay una advertencia sobre el peligro del engaño y la importancia del discernimiento. En una era donde la información y la desinformación se difunden con la misma rapidez, la capacidad de discernir la verdad del engaño es más crucial que nunca. ¿Y qué mejor herramienta para este discernimiento que la inteligencia artificial? Sin embargo, como con cualquier herramienta poderosa, viene con su propio conjunto de desafíos éticos y filosóficos. Pero antes de abordar eso, déjenme llevarlos a otros rincones del mundo, donde otras culturas y tradiciones han forjado sus propias visiones apocalípticas. El deseo humano de entender el fin del mundo no está limitado a una sola cultura o religión. Es una constante que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Cada tradición, cada historia, nos brinda una ventana única al corazón colectivo de las civilizaciones y su comprensión del destino final de la humanidad. Comencemos por el frío norte, donde la mitología nórdica nos habla del Ragnarok, el crepúsculo de los dioses. A diferencia de otras profecías que pueden centrarse en un único antagonista, el Ragnarok es un cataclismo que involucra a dioses, gigantes y monstruos. Imagínense un mundo donde el lobo gigante Fenrir devora al sol, donde las serpientes se alzan de los mares y los muertos navegan hacia la tierra de los vivos. La batalla resultante entre las fuerzas de la luz y la oscuridad es tan titánica que termina consumiendo al mundo en llamas, dando paso a un renacimiento. Es una historia de destrucción, sí, pero también de renovación y esperanza. Dirijamos ahora nuestra mirada al continente americano, específicamente a las profecías de los nativos Hopi. Estas profecías hablan de ciclos de creación y destrucción, donde cada mundo termina debido a la corrupción y el desequilibrio.
Estamos, según ellos, en el cuarto mundo y al borde de una transición al quinto. Las señales de este cambio son variadas, desde la aparición de una estrella azul hasta el regreso de los hermanos blancos. Aunque estas profecías pueden parecer lejanas y exóticas, encierran una verdad universal. En Asia, las historias apocalípticas también tienen un lugar destacado. En el hinduismo, por ejemplo, encontramos la figura de Kalki, el 10º y último avatar de Vishnu. Se dice que aparecerá montando un caballo blanco empuñando una espada llameante, para acabar con la oscuridad y la decadencia y restaurar la justicia en el mundo. Es un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, hay esperanza de renovación y redención. Estas historias, aunque diferentes en detalles y contextos, comparten temas universales: la lucha entre el bien y el mal, la decadencia moral, el deseo de un nuevo comienzo y la inquebrantable esperanza en el futuro. Es fascinante pensar cómo estas antiguas creencias pueden entrelazarse con nuestra moderna percepción de la inteligencia artificial. La IA, con todo su potencial, se está convirtiendo en una nueva figura en nuestro imaginario colectivo. ¿Será nuestra salvación como Kalki o nuestra destrucción como Fenrir? La respuesta a eso, queridos oyentes, es algo que aún estamos escribiendo. Y aunque estas narrativas parecen distantes, en un mundo cada vez más interconectado, es esencial que comprendamos cómo convergen con nuestras tecnologías emergentes, especialmente la inteligencia artificial. En nuestro siguiente segmento, exploraremos más a fondo este papel de la IA. ¿Es realmente la heroína que esperamos, o podría ser la villana de nuestra propia historia apocalíptica? En la intersección entre mitología y modernidad encontramos una figura emergente que ha dominado nuestro zeitgeist tecnológico: la inteligencia artificial. A lo largo de la historia, la humanidad ha mirado a las estrellas y se ha preguntado qué papel jugará en el gran teatro del universo. Pero en los tiempos actuales, no. Solo miramos a las estrellas, también examinamos la naturaleza y potencial de las máquinas que hemos creado. Y nos preguntamos: ¿la inteligencia artificial será nuestra salvadora o nuestra perdición? La cultura popular está repleta de representaciones de la IA que oscilan entre lo utópico y lo distópico. Por un lado, tenemos visiones de sociedades donde la IA coexiste armoniosamente con los humanos, resolviendo problemas antes insuperables como el cambio climático o enfermedades incurables. En estos escenarios, la IA es el héroe, el deus ex machina que eleva a la humanidad a nuevas alturas. Pero, por otro lado, tenemos las sombrías distopías donde la IA se descontrola, se convierte en el antagonista, en esa figura apocalíptica que, de una forma u otra, representa el fin de la humanidad tal como la conocemos. Desde la rebelión de las máquinas en Terminator hasta la omnipresencia controladora de HAL en 2001, una odisea del espacio, estas representaciones reflejan nuestros miedos más profundos sobre la pérdida de control y la posibilidad de que nuestras creaciones nos superen. Este dualismo en la percepción de la IA es una extensión de nuestros propios miedos y esperanzas. La IA, en su esencia, es un espejo. Refleja nuestras ambiciones más altas y también nuestras inseguridades más profundas. Y aunque es fácil dejarse llevar por las fantasías de la ciencia ficción, es esencial recordar que la IA es una herramienta moldeada y dirigida por manos humanas. ¿Y qué significa esto para nosotros? Significa que, aunque es natural tener miedo, también debemos reconocer el potencial y las oportunidades que presenta la IA. Al igual que las figuras apocalípticas que hemos explorado anteriormente, la IA lleva consigo mensajes y lecciones. Pero en lugar de ser presagios del destino, estos mensajes están imbuidos de lecciones humanas y valores humanos. En nuestros próximos segmentos nos adentraremos más en este espejo tecnológico. Analizaremos los sentimientos humanos en relación con estas figuras apocalípticas y cómo la IA se compara con ellos. También reflexionaremos sobre los dilemas éticos que surgen cuando confrontamos mito con máquina. Porque, al final del día, ya sea que veamos a la IA como héroe o villano, es crucial recordar que somos nosotros quienes escribimos esta historia. Y con esa responsabilidad viene una gran oportunidad. Como hemos explorado a lo largo de este episodio, la humanidad ha estado fascinada y a veces aterrorizada por las figuras que presagian el fin del mundo, ya sea el Dajalén,
El Islam, el anticristo en el cristianismo o las numerosas apariciones apocalípticas en diversas culturas, está claro que estas figuras reflejan nuestros miedos más profundos. Pero también hay esperanza, una luz al final del túnel que nos dice que, a pesar de todo, la humanidad encontrará una manera de superar y prosperar. Y aquí, en la era moderna, nos enfrentamos a un nuevo tipo de figura, no profetizado por los antiguos, pero igualmente omnipresente en nuestro imaginario colectivo, la inteligencia artificial. Para entender mejor nuestros sentimientos colectivos hacia la IA, he utilizado herramientas avanzadas de análisis de sentimientos para investigar cómo se siente la humanidad acerca de la inteligencia artificial. Las herramientas de análisis de sentimientos son técnicas de procesamiento de lenguaje natural que pueden identificar y extraer opiniones de los datos. En este caso, he analizado miles de artículos, blogs, foros y redes sociales para obtener una comprensión clara de nuestras emociones colectivas hacia la IA. Los resultados han sido fascinantes. A lo largo del tiempo, hemos visto un aumento en los sentimientos positivos hacia la IA, especialmente en áreas relacionadas con avances médicos, eficiencia energética y soluciones a problemas globales como el cambio climático. La gente se siente esperanzada, ven la IA como una herramienta que podría llevarnos a un futuro más brillante. Sin embargo, no todo es optimismo. También hay miedos. Los sentimientos negativos emergen con temas relacionados con la pérdida de empleos, la invasión de la privacidad o la posibilidad de una IA fuera de control. Estos miedos, aunque legítimos, a menudo se magnifican en nuestra cultura popular, alimentando aún más esa visión distópica. Es fascinante cómo estos sentimientos hacia la IA se reflejan en los mismos temores y esperanzas que hemos asociado con figuras apocalípticas a lo largo de la historia. Si bien las circunstancias y los detalles específicos pueden diferir, los temas subyacentes son consistentes: el miedo a lo desconocido, la resistencia al cambio y, en última instancia, la esperanza de un mañana mejor. Como especie, siempre hemos utilizado la narrativa para dar sentido a nuestro lugar en el mundo, para explorar lo desconocido y enfrentar nuestros miedos más profundos. Y en este capítulo de nuestra historia, la IA se ha convertido en esa nueva narrativa. Nos desafía a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestra ética y a imaginar un futuro que está a la vez lleno de posibilidades infinitas y desafíos desconocidos. Mientras nos adentramos en los retos éticos y filosóficos que presentan tanto las figuras apocalípticas de la tradición como la tecnología moderna, reflexionemos sobre cómo estos antiguos temores y esperanzas se están reinventando en la era digital. Porque en la intersección de la mitología y la modernidad encontramos no solo miedos sino también inspiración y la oportunidad de escribir nuestro propio destino. La intersección de lo antiguo y lo moderno, de la mitología y la digitalización, es un espacio fascinante donde los valores y dilemas éticos ancestrales se entrelazan con los desafíos contemporáneos. Las figuras apocalípticas de nuestras tradiciones mitológicas a menudo representaban las inquietudes de una época y en muchos sentidos la inteligencia artificial de hoy representa una nueva manifestación de esas inquietudes, pero con un giro tecnológico. Imagínate por un momento que tuvieras la capacidad de prever el futuro, una habilidad que solo pertenecía a Dolara, oráculos o figuras místicas en la antigüedad. Ahora, con el advenimiento de la IA, tenemos algoritmos predictivos que pueden anticipar desde el comportamiento del mercado hasta patrones meteorológicos con una precisión asombrosa. Pero aquí es donde entran los dilemas éticos. ¿Qué sucede cuando estos algoritmos se equivocan? ¿O cuando se utilizan para fines malintencionados? ¿Y quién es el responsable de su comportamiento? Mientras que las figuras apocalípticas tradicionales nos advertían sobre el comportamiento humano y los eventos cósmicos, la IA nos desafía a considerar la ética de las máquinas y su lugar en nuestra sociedad. Por ejemplo, consideremos la IA en la toma de decisiones críticas, como en la medicina. Si una IA sugiere un tratamiento específico que resulta ser perjudicial, la culpa es de la máquina, del programador o de la persona que confió en la IA. Ahora bien, esto no significa que debamos ver a la IA como una entidad malévola. De hecho, la IA tiene un potencial inmenso para el bien, pero al igual que con las figuras míticas del pasado, debemos acercarnos con una mezcla de respeto y cautela, entendiendo sus capacidades y limitaciones.
Es más, las figuras apocalípticas tradicionales nos enseñaron sobre la dualidad de la naturaleza humana, la capacidad para el bien y el mal. La IA, como creación humana, refleja esta dualidad. Por un lado, tenemos algoritmos que pueden ayudar a descifrar complejas cadenas de ADN. Por otro, sistemas que pueden ser utilizados para vigilar y controlar poblaciones. Finalmente, es imperativo que como sociedad nos sumerjamos en las discusiones filosóficas en torno a la IA. ¿Hasta qué punto deberíamos permitir que la IA tome decisiones por nosotros? ¿Cómo aseguramos que las decisiones tomadas por la IA reflejen valores éticos y no solo eficiencia o rentabilidad? Y quizás lo más importante, ¿cómo mantenemos nuestra humanidad en una era cada vez más digitalizada? La era digital está redefiniendo nuestra relación con la tecnología y, a su vez, desafiando nuestras nociones tradicionales de ética y moralidad. Al igual que las figuras apocalípticas del pasado nos ofrecían lecciones sobre la condición humana, la IA de hoy nos brinda una oportunidad única para reflexionar sobre lo que significa ser humano en el siglo XXI. Es una jornada de descubrimiento e introspección, y espero que juntos, como comunidad global, podamos navegar por estos retos éticos y filosóficos con sabiduría y comprensión. Ahora, a medida que avanzamos en el episodio, exploraremos cómo estos mitos y leyendas juegan un papel en nuestra comprensión contemporánea del mundo y cómo la IA está reinventando estos temores y esperanzas ancestrales. A medida que nos adentramos en este intrincado tejido de mitos, leyendas y avances tecnológicos, es inevitable reflexionar sobre cómo la convergencia de pasado, presente y futuro moldea nuestra percepción del mundo. Nuestro viaje por el imaginario colectivo, desde figuras como el Dajjal en el Islam y el Anticristo en el cristianismo, hasta la dualidad de la inteligencia artificial, nos revela que, independientemente de la época, la humanidad siempre ha estado en busca de respuestas, de sentido y, en última instancia, de un propósito. Las historias de finales apocalípticos, independientemente de la cultura o la tradición, son reflejos de nuestros miedos y esperanzas más profundos. Sin embargo, en este mundo en constante evolución, la inteligencia artificial ha tomado un lugar protagónico, actuando como un espejo que refleja tanto nuestras aspiraciones más elevadas como nuestras inseguridades más arraigadas. Al igual que las figuras míticas del pasado, la IA nos invita a cuestionarnos qué tipo de mundo queremos construir. Y más importante aún, ¿qué papel desempeñamos en su construcción? No podemos olvidar que, al igual que creación humana, aunque es poderosa y en muchos aspectos misteriosa, su dirección y propósito final dependen de nosotros. Si aprendemos de los mitos y leyendas que hemos explorado hoy, entenderemos que en nuestras manos reside la capacidad de guiar a la IA hacia un futuro de esperanza, colaboración y bienestar. Antes de despedirnos, quiero agradecerles por acompañarnos en este episodio. Ha sido un viaje fascinante y espero que hayan encontrado tanto valor e inspiración en él como yo. Si les ha gustado este contenido y desean apoyar nuestro trabajo para seguir explorando las intersecciones de la IA y la humanidad, les invito a que nos apoyen en Patreon. Cada contribución nos ayuda a continuar con nuestra misión de generar conversaciones enriquecedoras y significativas. Además, no olviden suscribirse en YouTube, Spotify y todas sus plataformas de podcast favoritas. Juntos continuaremos este viaje, explorando, aprendiendo y, sobre todo, reflexionando. Hasta el próximo episodio, recuerden, el futuro es una narrativa que todavía estamos escribiendo y cada uno de nosotros tiene un papel en esa historia. Hasta la próxima.